¿Ya? Ahora sí, Empiezo, me dices cuándo ya. ya. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos agradecerle que se conecte el día de hoy a la tertulia del IARCE. Especial saludo de parte de la Junta de IARCE a todos sus miembros. Y bueno, el día de hoy queremos plantear una tertulia un poco diferente a los temas que se han venido editando en los últimos días en los diferentes escenarios. Queremos plantear temas un poco nuevos o que no se han planteado para darle un matiz diferente a la problemática. Para el día de hoy tenemos tres invitados de excelentes calidades académicas y profesionales, que son la doctora Verónica Echeverry, el doctor Andrés Felipe Villegas y el doctor Sergio Rojas Quiñones. ¿Cuáles son las temáticas que le quisimos dar hoy a la tertulia del IARCE? El primero de los temas que vamos a tratar, que nos lo va a exponer el doctor Andrés Felipe Villegas, es el tema de la teoría del riesgo, pero vista desde una perspectiva un poco diferente. ¿En qué sentido? En saber o analizar qué pasa con esa obligación correlativa, cuánto efectivamente se tiene o no se tiene que cumplir por parte de la otra parte con su prestación, cuando hay un caso fortuito o una fuerza mayor. El segundo tema que nos lo va a tratar la doctora Verónica Echeverry es el tema de las cláusulas, algunas cláusulas en los contratos, cláusulas que limitan la responsabilidad, que la modifican cuando estas cláusulas se tornan o no ineficaces o cuando se pueden o no pactar revisando un tema un poco más desde las relaciones de consumo. Y por último tendremos la intervención del doctor Sergio Rojas Quiñones, quien nos va a exponer el tema de la buena fe y el clarismo contractual y qué obligaciones, digamos, diversas nos puede generar esta situación de la pandemia y del COVID-19. Las preguntas las iremos estando revisando en las páginas de Facebook del IARCE de la Universidad de Antioquia. Por temas de tiempo, obviamente, no las podemos responder todas, pero al final seleccionaremos algunas para que cada uno de los panelistas pueda dar respuesta a ellas. Cada uno de los panelistas tiene 20 minutos para hacer su exposición, empezando por el doctor Andrés Felipe Villegas. Entonces, sin más, se le da la palabra a Felipe Villegas para que empiece con su ponencia. eh, asuntos novedosos que no se habían tratado nunca por parte de la doctrina, porque lo que vamos a hacer simplemente es un recuento de lo que existe hoy en día en nuestros códigos civiles de comercio para efectos de tratar de responder a una pregunta que muchos están haciendo hoy en día. Y es qué pasa con la obligación correlativa en un contrato bilateral que se ve perjudicado o afectado precisamente por la imposibilidad de cumplimiento de una de esas obligaciones, advirtiendo que la otra entonces tendría objeto posible. Que es la pregunta que muchos comerciantes, que muchas personas están haciendo en este momento, es si tienen o no que entrar a pagar sus obligaciones a partir de las dificultades que genera el cumplimiento de las obligaciones correlativas, que en virtud de los decretos de aislamiento o de aquello que pudiera considerarse una fuerza mayor o caso fortuito a partir del COVID-19, se están generando hoy en día en nuestro país. ¿Cuál es el punto de partida para que lo tengamos claro? Partimos del hecho de existir una fuerza mayor o caso fortuito que imposibilita el cumplimiento de una obligación de manera temporal o de manera transitoria. No vamos a entrar a discutir qué es la fuerza mayor o qué es el caso fortuito. Creo que sobre ese punto ya se ha dicho bastante. Todas las apreciaciones que hemos escuchado durante todos estos días reflejan la claridad del tema
sobre este punto y por ende simplemente vamos a dar por sentado que existe en un contrato bilateral la presencia de una fuerza mayor o un caso fortuito que hace imposible el cumplimiento de una de las prestaciones. De suerte entonces quedamos por sentado que ese fenómeno es imprevisible, irresistible y exterior y que por tal motivo impide el cumplimiento de la prestación. La pregunta que nos queremos hacer es ¿qué pasa entonces con la obligación correlativa? Y por eso les decía que partimos del presupuesto de hablar de un contrato bilateral que crea obligaciones recíprocas que están conectadas entre ellas en una relación causal, no solamente desde el momento de su génesis, sino también después de ello, en la etapa de ejecución del contrato y por un criterio funcional, a efectos de saber si tenemos o no que cumplir con esa prestación. El punto de partida entonces es ese. ¿Qué tenemos en nuestra legislación hoy en día? Existe la teoría de los riesgos, pero en nuestro sistema no está regulada, digamos, de una manera completa, que pudiera abarcar todas las obligaciones que pueden surgir de un contrato. ¿A qué hace referencia nuestras normas? Hace referencia solamente a un evento especial, que es la teoría de los riesgos aplicada a la obligación de dar o entregar el cuerpo cierto, y que esa obligación no puede cumplirse precisamente por la fuerza mayor o caso fortuito que impide el cumplimiento. Es decir, que hay una circunstancia sobreviniente que impide que ese deudor contractual pueda dar o entregar ese cuerpo cierto y por ende su obligación se extingue por un modo muy conocido que se llama la imposibilidad de cumplimiento o imposibilidad sobrevenida, que en los términos de nuestro Código Civil la definimos como la pérdida de la cosa que se debe. No obstante, la teoría de los riesgos va mucho más allá de ese punto. Partimos de una idea general y es que las cosas perecen para su dueño. Ese es un principio general del derecho. Pero frente al cumplimiento de las obligaciones y ya de cara a los derechos subjetivos y no de los derechos reales, donde se aplica ese principio de que las cosas perecen para su dueño, nos tenemos que preguntar qué sucede entonces con esa obligación correlativa. El problema no se presenta de la manera en que lo queremos plantear en los contratos unilaterales, en la medida en que no existe esa discusión por no existir obligación correlativa. Simplemente si se da la imposibilidad de cumplimiento, pues el contrato, la obligación se extingue, el contrato pierde su eficacia permanente y el deudor queda liberado, sin tener que entrar a responder naturalmente o forzosamente por la imposibilidad de cumplimiento y tampoco entrar a responder a través del subrogado pecuniario o la ejecución por equivalente porque no existe mora en ese sentido. Pero en los contratos bilaterales se genera una discusión adicional y es la que nace del hecho de estar esas obligaciones interrelacionadas. Y por la afectación de una, pues consideramos nosotros que debería afectarse la otra. Por esa relación, repito, que existe, que no solamente se presenta en el momento del perfeccionamiento del contrato, sino que es una relación que se da a lo largo de toda la etapa del intercontrato. Y decimos lo anterior por lo siguiente. Muchas de estas ideas se fundamentan en la teoría de la causa y algunos doctrinantes insisten en que el problema de la causa es un problema que solamente debe analizarse en la génesis del acto jurídico y no por el contrario durante la etapa de ejecución del contrato. Creemos nosotros que la causa como elemento de existencia de los actos jurídicos, en este caso del contrato, no solamente debe presentarse el momento de perfeccionarse el mismo, sino que debe existir durante toda la vida del contrato. Claramente lo dice el artículo 1524 del Código Civil cuando advierte que no existe obligación sin causa. Y en ese orden de ideas hay unos elementos que no tienen que repetirse ni convalidarse a lo largo de la vida del contrato,
como sería la forma o el consentimiento, pero hay otros que sí tienen que estar presentes durante todo el tiempo de la ejecución contractual, que es lo que sucede con el objeto y con la causa. Entonces nos preguntamos qué pasaría en un contrato bilateral donde existen estas relaciones recíprocas cuando un objeto, el objeto de una de las prestaciones, se hace imposible de cumplir. ¿Qué pasará entonces con la otra obligación? ¿Qué nos dice la teoría de los riesgos? La teoría de los riesgos trata de solucionar ese problema, pero en nuestro sistema legislativo la respuesta expresa dada por la norma solamente está contemplada, repito, para la obligación de dar o entregar un cuerpo cierto. En ese orden de ideas, nos tenemos que hacer la pregunta de qué sucede con las otras obligaciones. Es decir, ¿qué pasa con las obligaciones de género? ¿O qué pasa con las obligaciones de hacer o no hacer, que también podrían verse afectadas por la imposibilidad de cumplimiento como tal? ¿Cuál era la respuesta que trae nuestra legislación? Para el caso del Código Civil, se ha advertido que la cosa perece para el acreedor, que el riesgo lo tiene el acreedor, y cuando estamos haciendo referencia al acreedor, estamos haciendo referencia al acreedor de la obligación que se hace imposible de cumplir por imposibilidad sobrevenida. Es decir, en el caso típico de una compraventa, aquella persona que va a adquirir el bien. Ese es el acreedor y él tiene que correr con los riesgos. Para el Código de Comercio, la respuesta es la contraria, y en ese orden de ideas se advierte que el riesgo lo debe tener el deudor contractual, y al hacer referencia al deudor, estamos indicando al deudor de la prestación que se hace imposible de cumplir, y este es el que tiene que correr con ese riesgo. ¿Qué significa correr con el riesgo? ¿Qué vamos a entender por riesgo? No vamos a entender cosa distinta a las desventajas patrimoniales que se presentan por el incumplimiento de la obligación no imputable al deudor. En otras palabras, vamos a entender por riesgo aquellas consecuencias negativas económicamente hablando que se generan por la imposibilidad de cumplimiento. ¿Quién va a correr con esa desventaja por no poder conseguir el interés común del contrato precisamente por la extinción de esa obligación? Como hemos advertido, el problema que se presenta en una de las prestaciones necesariamente afecta a la otra por la interrelación causal que hay entre ellas. Al desaparecer el objeto, desaparecería la causa de la otra. Eso es lo que nos enseña la teoría clásica de la causa y del objeto en los contratos bilaterales. ¿Cuál es el problema? Repito, que el problema es que las normas, tal y como están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, solamente hacen referencia a la obligación de dar o entregar el cuerpo cierto. ¿Qué pasa entonces con las otras obligaciones? Tendríamos que establecer una regla general y una regla particular para poder aplicar aquella que entendemos por general a todos los casos que no están específicamente regulados en nuestro sistema. La forma en que está redactado el artículo 1607 de nuestro Código Civil, las normas sobre compraventa también en este estatuto o sobre la compraventa en el Código de Comercio, le permitirían a uno entender que la regla general es que el riesgo lo tiene el deudor contractual. ¿El deudor de qué? El deudor de la obligación que se hace imposible por imposibilidad sobrevenida, que hace imposible su cumplimiento por esa fuerza mayor o caso fortuito. Siendo esta la regla general, pues debe aplicarse tanto en la legislación civil como en la legislación mercantil, porque la norma, repito, de la manera como está concebida y como está redactada, parecería pensar en una excepción, porque solamente está haciendo referencia a una obligación muy específica con un objeto muy específico, que es la obligación de dar o entregar el cuerpo cierto. No abarca entonces el resto de las obligaciones y por esa razón no es posible predicar esa regla de excepción a todas las demás obligaciones, que en ese sentido
tendrían que regularse a partir de la idea general de que el riesgo lo corre el deudor. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues la implicación principal es que su obligación, que está extinguida por la imposibilidad de cumplimiento, hace que la obligación correlativa que tenía la otra parte del contrato también sea afectada y también podría predicarse entonces la extinción o la ineficacia de la misma, de forma temporal o de forma definitiva, dependiendo si esa imposibilidad a la que hemos hecho referencia es una imposibilidad permanente o también es una imposibilidad transitoria. ¿Qué sucede entonces? Sucede que la obligación, inclusive de género, como la que sería, por ejemplo, pagar el precio de la cosa, también se vería afectada. Y el hecho de correr el riesgo, el deudor, implica que ya no pueda ser efectiva la prestación, ya no pueda exigir el cumplimiento de la misma, aunque aquella aún tenga objeto posible. En ese orden de ideas consideramos que la tesis que debería acogerse por nuestro sistema jurídico es aquella que pregona el hecho de intervenir causalmente hablando desde un punto de vista funcional la obligación correlativa que tiene objeto posible. Y esa afectación llega al punto a tornarla ineficaz y por ende permitir que ese deudor de la prestación tampoco tenga que cumplirla. Esto aplicado a las relaciones contractuales permitiría que la parte que se ve afectada como acreedora de la obligación que se ha hecho imposible de cumplir también pueda alegar, a título de modo de extinguir la obligación, la teoría de los riesgos. Si bien ese modo no está regulado en nuestra legislación civil como un modo particular dentro de la lista que trae nuestro código por allá en el artículo 1625 sobre los modos de extinguir las obligaciones, podríamos entender que sí se aplica y que sí debe entrar a funcionar. Y que debe entrar a funcionar precisamente porque esa obligación se ve afectada por la imposibilidad de cumplimiento sobreviviente. ¿Qué es importante entonces? Tratar de establecer un presupuesto, un fundamento jurídico para entender que esa obligación sí se ve afectada al punto de extinguirse o de tornarse ineficaz, a lo menos temporalmente hablando. En este punto se han utilizado varias teorías. La teoría de la causa principalmente, que como les decía ahora, es un elemento que no solamente se predica en su existencia para efectos de verificar el perfeccionamiento, sino que al lado del objeto son unos elementos que perduran a lo largo de toda la vida del contrato. Si yo le saco un acto jurídico, un elemento de la esencia, como lo sería el objeto de la causa, pues necesariamente su viabilidad jurídica se vería comprometida. Y esto tiene explicación por una razón muy sencilla. Si el objeto se hace imposible, por aquello de predicar que a lo imposible nadie está obligado y por ende se extingue esa obligación, pues la otra, repito, aunque tenga en principio un objeto que pudiera entenderse como posible en su cumplimiento, también se vería afectado. Y se ve afectado no solamente por la teoría de la causa, sino por los principios de la equidad. Porque no sería justo frente a ese deudor contractual que no va a encontrar satisfecha su acreencia precisamente por la imposibilidad de cumplimiento, tener que entrar a exigir el cumplimiento de la prestación. En ese orden de ideas, entonces, planteamos en primer lugar estas primeras reflexiones.
Doctora. Buenas tardes. Perdónenme en un momento que tengo acá esta situación. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Verónica Echeverry. Voy a estar con ustedes hoy teniendo el gusto pues de acompañarlos y hoy vamos a estar hablando acerca de una situación que, como nos plantea ahorita el doctor Andrés, no la hemos visto tanto en todos los eventos que hemos conversado en estos días, y es que todos hemos estado hablando acerca de los decretos, de la fuerza mayor, de las dificultades que supone esto para el incumplimiento, pero cuando hablábamos de eso decíamos hay que tener cuidado porque el análisis se tiene que hacer contrato a contrato, obligación por obligación y decreto por decreto. O sea, no podemos hablar de una vez tranquilamente de que vamos a entender que necesariamente procede la fuerza mayor del caso fortuito, ni tampoco podemos hablar de manera simple diciendo que procede la teoría de la imprevisión en los contratos que sean de tracto sucesivo. Decíamos cuando hemos hablado en estas conferencias y todas las que hemos estado escuchando en todos estos días, que es muy importante tener en cuenta que a veces en el contrato las partes previeron la situación y que dijeron, le pusieron matices bien a las obligaciones, a cuándo se entendían cumplidas o incumplidas, y que a veces podían haberle puesto matices al tema de la responsabilidad en cuanto al tema indemnizatorio y al tema del riesgo, o sea, los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, teniendo en cuenta que existe otra posibilidad adicional, y es que se haya estipulado mediante las cláusulas hardship, que se haya estipulado en qué evento se puede revisar o no el contrato para entender que se pueda reajustar el equilibrio de las prestaciones y contraprestaciones. Entonces, si eso es así, tendríamos que mirar en cada caso si hubo una regulación primera por parte de las partes de los eventos de cumplimiento, incumplimiento, de responsabilidad, de riesgo y de reajuste del contrato. Y aplicar en primera instancia la autonomía de la voluntad privada de los contratantes. Y solamente en ausencia de ello estaríamos a analizar las situaciones del Código Civil y el Código de Comercio. ¿Eso por qué es así? Por el principio de la autonomía de la voluntad privada. Cuando estamos en la autonomía de la voluntad privada, decimos que las partes son las mejores llamadas a regular sus intereses y a regular la situación que se pacta entre ellas. Entonces, primero aplicaríamos las leyes del contrato, y en el Código Civil la mayoría de las normas son de carácter supletivo, es decir, que aplican las normas de las obligaciones y de los contratos sí, solamente si las partes no tuvieron una regulación específica de hecho. Entonces, en el tema específico que nos ocupa en este momento, que es que vamos a hablar del cumplimiento e incumplimiento de los contratos y de la responsabilidad contractual que suscita, entonces tendríamos que preguntarnos qué normas posibilitan eso. Entonces uno dice, por ejemplo, el artículo 1604 del Código Civil y, por ejemplo, el artículo 1616, además del artículo 15 del Código Civil, que establece que los derechos que se establecen en las normas podrán ser renunciados por aquella persona en cuyo favor esté establecido ese derecho y cuya renuncia no esté prohibido. Entonces, uno diría, perfecto, aplicamos esto. Pero también hay que tener en cuenta que a veces esas normas regulatorias de la responsabilidad, las normas regulatorias de la fuerza mayor del caso fortuito y de cuándo se puede revisar o no, podrían, no necesariamente, podrían en algunos casos llegar a constituir unas cláusulas abusivas. Entonces, de lo que queremos conversar hoy, del tema que queremos plantear hoy adicional como a las discusiones que ya hemos tenido durante todo este tiempo, es qué ocurre cuando nos encontramos en un contrato de adhesión en el que se regularon esas condiciones de quién asume o no asume el riesgo, qué se va a entender por riesgo, cuándo se entiende o no se entiende cumplidas las obligaciones y cómo procedería la indemnización. Si esas cláusulas se tienen que aplicar siempre, o si podemos entender en algunos casos que esas cláusulas, al ser abusivas, porque a veces puede ocurrir que esas cláusulas sean abusivas, puedan ser consideradas como ineficaces o tenidas por no escrita. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Primero, porque tenemos unos contratos que se estaban ejecutando desde el año, pues,
que se pactaron con anterioridad a que se decretara la emergencia, pero que ya prestaciones están exigiendo ahora o se van a empezar a exigir, pero que por las circunstancias sobrevinientes bien puede ser que sea imposible de ejecutar o que sea muy oneroso, pero además porque también las partes en este momento están siendo llamadas a renegociar muchas veces el contenido de las cláusulas. Entonces, a la hora de ajustar, uno tiene que tener cuidado porque no cualquier ajuste es un ajuste que sea permitido. Entonces, digamos que en principio, a partir de la teoría del principio general de buena fe, sobre el que ahorita nos hablará mucho más el doctor Sergio, uno puede decir no cualquier estipulación que regule la responsabilidad del riesgo y la necesidad o no de revisar el contrato por el solo hecho de estar en un contrato de adhesión o por el solo hecho de tratarse con un contrato con consumidores es una cláusula abusiva. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto en los contratos de adhesión y en los contratos con consumidores, al encontrarnos con partes que tienen asimetría, es decir, tenemos un contratante que ha sido considerado por la ley, por el ordenamiento y por los jueces como un contratante fuerte frente a una persona que ha sido considerada una persona débil, que sería el consumidor, hay un tratamiento especial en una norma de orden público. Esa norma de orden público es la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor. En la Ley 1480 de 2011 se establecen una serie de regulaciones que no quedan enmarcadas dentro del principio de la autonomía general de la voluntad privada. Es decir, que si yo las pacto, ese pacto se tendrá como ineficaz de pleno derecho. De eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Quiero que miremos esas cláusulas. ¿Para qué? Para mirar en los contratos que ya venían ejecutándose algunas cláusulas que puedan regular las situaciones, para mirar si están ajustadas o no al ordenamiento jurídico y también para mirar las nuevas. Listo. Entonces, digamos, ese es como nuestro punto. Tengamos en cuenta que cuando yo voy a hablar de esto, en principio, voy a hablar en relaciones de consumo. ¿Qué es una relación de consumo? Cuando tenemos a una persona que es un productor o proveedor, que es una persona que habitualmente se dedica a diseñar, fabricar, construir, ensamblar, importar, ofrecer, comercializar, distribuir bienes o servicios a título gratuito oneroso, o sea, de manera, entre comillas, profesional, es decir, habitual, está de ese lado frente a una persona que es destinataria final, que sería el consumidor. Cuando estamos con una persona que es consumidora destinataria final, ¿qué significa destinatario final? Que va a adquirir el bien o el servicio, pero sin reincorporarlo en la cadena de producción. Es una necesidad privada, familiar o doméstica, dice la ley, o incluso empresarial, pero cuando no está ligada intrínsecamente como a su actividad principal, ahí puede hablarse de relaciones de consumo. El Estatuto del Consumidor establece unas causales establece unas normas que tienen una regulación sobre las cláusulas, como se tienen que pactar en los contratos, y establece unas determinadas prohibiciones que en el Código Civil y en el Código de Comercio las podríamos pactar. Entonces, yo quiero que hablemos hoy específicamente sobre esto. Listo. Entonces, en el derecho privado no todo era válido tampoco. El derecho privado tenía límites. La prohibición de la condonación del dolo futuro, la prohibición de las cláusulas de condición potestativa, es decir, en las que uno dice yo le cumplo, pero si quiero, la prohibición de que mediante las cláusulas de cumplimiento o con las cláusulas de responsabilidad se desvirtúe lo esencial del contrato, y algunas normas, aún en privado, aún en civil o en mercantil, que son de orden público, como lo que ocurre en el contrato de transporte, que yo no puedo pactar libremente. Pero en el Estatuto del Consumidor hay unas normas especiales. El Estatuto del Consumidor trae una norma específica que dice que vamos a entender por cláusula abusiva, y dice que son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo, lugar en el que el consumidor puede ejercer sus derechos. Es decir, aquí va a haber una cláusula que permite la valoración del juez o del intérprete autorizado del contrato de qué vamos a entender por desequilibrio injustificado. Pero además hay unas reglas especiales que dicen cómo se tienen que pactar las estipulaciones y qué se puede y qué no se puede pactar. Listo. Entonces, en los contratos de adhesión con consumidores hay que tener en cuenta que las condiciones tienen que ser entregadas de forma anticipada al consumidor, que tienen que ser claras, concretas, concisas,
completas y legibles a simple vista. Es decir, cuando a mí me van a decir, por ejemplo, en un contrato en el que yo soy consumidora, que me van a, por ejemplo, que hay un régimen modificatorio de la responsabilidad, que hay algunos daños que no me van a indemnizar, o que se reservan algún tipo de potestades, si el contrato a mí no me lo dieron por escrito de manera anticipada y eso no estaba de manera clara, completa, concisa y todo lo que les acabo de decir que consta en el artículo 37, eso será ineficaz, es decir, se entiende por no pactado. Listo. El Estatuto del Consumidor también prohíbe cláusulas que sean de modificación unilateral de los contratos, que es algo que estamos viendo hoy con algunos tipos de contratantes que denominamos contratantes fuertes. Y es que ante la emergencia en virtud del COVID, empezaron a llamar o a escribirle a sus contrapartes negociales, a sus cocontratantes, modificando unilateralmente los contratos, por ejemplo, en el término de las fechas de pago o en la exigibilidad. Esas cláusulas que permiten la modificación unilateral de los contratos no están permitidas. Un contratante solito no puede modificar e imponerle esa modificación contractual al otro, ¿cierto? Eso tendría que ser negociado y aceptado. Listo. También es importante tener en cuenta que en muchos contratos de adhesión con consumidores se permite, porque la ley lo permite, la inclusión de una cláusula de permanencia mínima. Es decir, que estipulamos que este contrato, por ejemplo, va a durar mínimo 1 año. Entonces viene la pregunta de si en esta situación específica en la que estamos, que hay algo que las personas están viendo en imposibilidad de cumplir con muchos, de honrar muchos de sus contratos, ¿qué ocurre si el consumidor decide unilateralmente dar por terminado? El consumidor, ojo que está hablando el consumidor decide unilateralmente dar por terminado el contrato. Entonces, ocurre que a veces en esas cláusulas de permanencia mínima se estipulan algunas, esto que voy a decir no es técnicamente así, multas, o sea, sanciones al que termine anticipadamente el contrato. En el Estatuto del Consumidor se dice que cuando yo estoy en la primera término de cláusula de permanencia mínima, yo me puedo retirar unilateralmente en cualquier momento y como el contrato de permanencia con cláusula de permanencia mínima, para que se lo permita, tiene que ser que a mí me hayan dado una ventaja sustancial con respecto a un contrato en el que no tenía cláusula de permanencia mínima. Cuando eso ocurre, entonces, si yo ya llevo un tiempo del contrato, a mí lo máximo que me pueden cobrar es el beneficio, la parte proporcional del beneficio que me dieron en un contrato que tiene cláusula de permanencia mínima con uno que no. Este que tiene cláusula de permanencia mínima tiene un plus, una ventaja adicional que fue por lo que me dijeron a mí que yo firmara la cláusula de permanencia mínima. Cuando el contrato se subdivide en 12, por ejemplo, mensualidades, y yo ya voy en la 7ª, y digo, ya no puedo continuar con este contrato porque en este momento me es imposible cumplirlo, entonces me voy a retirar de manera unilateral, yo como consumidor lo puedo hacer. Y lo máximo que me podrían llegar a cobrar es el beneficio que a mí me habían dado, pero ese beneficio se subdivide en las 12 cuotas y solamente la parte que a mí no me toca, si yo ya estuve 7 meses, entonces me quedarían 5. Entonces ese beneficio solamente se subdivide en 12 cuoticas y solamente me podrían cobrar a mí el equivalente a las 5. No sé si me hice entender. Lo que quiero decir es que cuando se estipula contractualmente que por la terminación anticipada que haga un consumidor en un contrato que tiene cláusula de permanencia mínima, si le quieren cobrar algo, en principio no se puede cobrar nada. Solamente le podrían cobrar la parte proporcional del beneficio que tuvo. ¿Listo? Y vienen en el artículo 42 y 43, viene un listado de cláusulas que se van a tener por ineficaces de pleno derecho. Es decir, que no necesitan declaratoria judicial y que se van a hacer muy importantes en época de COVID, en época de COVID-19. Y son todas aquellas cláusulas, cuando estemos en relación de consumo, que limiten la responsabilidad del productor o del proveedor, serán ineficaces de pleno derecho. Todo lo que implique que se cambia el cumplimiento de la prestación, por ejemplo, que una obligación que era de resultado la cambia a una obligación de medio, o, por ejemplo, que se excluyan perjuicios que por ley se tendrían que pagar, o que se pongan límites indemnizatorios, o que modifiquen
la carga de la prueba en perjuicio del consumidor serán cláusulas ineficaces de pleno derecho, es decir, se tienen por no escritas. ¿Cuáles me parece que son muy importantes? Porque son, hay otras que son genéricas. Cualquier cláusula que implique renuncia a los derechos del consumidor es abusiva y en consecuencia será ineficaz de pleno derecho. Las que inviertan la carga de la prueba. ¿Cuáles me parece que debemos resaltar hoy? Una, miren esta. Todas están en el artículo 43, pero esta que dice, las que establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto contratado. Entonces, vinculemos esto con lo que nos acaba de explicar el doctor Andrés. Cuando vinculamos esto con lo que nos acaba de explicar el doctor Andrés, tenemos que si yo tengo un contrato, por ejemplo, de prestación de espectáculo, ¿cierto? Y el espectáculo no se pudo llevar a cabo en virtud de una imposibilidad, porque en este momento no podemos salir por la cuarentena. Entonces, si eso es así, entonces la pregunta es, ¿usted me tiene que devolver lo que yo pagué o no? Entonces ellos dicen, no, porque es que yo no pude ejecutar en virtud de una fuerza mayor o caso fortuito. Y eso es verdad, porque viene una medida de orden público de carácter imperativo que dice que nosotros no podemos salir y fuera de eso que se prohíbe la congregación de personas. Eso en el lado de allá es verdad, pero ¿qué pasa con mi platica? Que es la prestación correlativa, que es de lo que estaba hablando ahorita el doctor Villegas. Si estamos en un contrato de consumo y la prestación de espectáculo generalmente está marcada en un contrato de consumidores, esa cláusula que dice que usted no me va a reintegrar en todo o en parte lo que a mí me toca es ineficaz de pleno derecho. Siguiente cláusula abusiva establecida en el Estatuto del Consumidor y que en consecuencia no se puede pactar en contrario. Dice, la que vincule al consumidor al contrato aun cuando el profesional no cumpla con sus obligaciones. ¿Quién es el profesional? El productor o el proveedor. Entonces, si yo tengo cualquier contrato en el que, por ejemplo, que era una discusión que teníamos la semana pasada en otro evento, que estábamos discutiendo, que es muy duro, yo sé que es duro porque es que aquí todos vamos a perder, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, desde mi percepción en el contrato escolar? En el contrato escolar, el contratista de transporte escolar también puede verse en una situación muy difícil, está en una situación muy difícil, pero los que están en la otra parte son consumidores. Entonces, si a mí no me prestan el servicio, pero llegan y dicen, usted de todas maneras tiene que pagar, eso es una cláusula ineficaz de pleno derecho porque está obligando a que el consumidor, que es el destinatario final del servicio en este caso, tiene que seguir cumpliendo con su obligación dineraria a pesar de que el otro no está ejecutando su obligación derivada del contrato. ¿Qué otra cláusula puede ser tenida como una cláusula abusiva? Aquellas cláusulas que se estipulan en algunos contratos en las que el que redacta el contrato, que es el productor o el proveedor, establece que él unilateralmente va a determinar si él está cumpliendo de manera adecuada con sus obligaciones o no y qué ocurre con la obligación correlativa de la contraparte. Esas cláusulas de determinación unilateral del cumplimiento son cláusulas que no se pueden pactar. Y otra de las que quisiera mencionarles hoy, que me parece que son también muy aplicables al tema que estamos teniendo en cuenta, es el tema de las que impliquen la renuncia a la condición resolutoria de los contratos bilaterales. Y vuelvo y ligo con la exposición que planteaba ahorita el doctor Andrés. Recuerden ustedes que en los contratos bilaterales dice el artículo 1546 del Código Civil que en los contratos bilaterales dan vuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por alguno de los contratantes lo pactado, que en ese caso el otro contratante, o sea, el que cumplió o sea, ya no va a cumplir, podrá solicitar o la resolución del contrato o la ejecución forzada, cualquiera de estas dos opciones, más indemnización de perjuicios. Ocurre que en muchos contratos se estipula que una de las partes que una de las partes renuncie a solicitar la resolución del contrato, es decir, que solamente podrá pedir o bien la ejecución forzada del contrato o la indemnización de, la ejecución forzada, o sea, que se cumple el contrato con indemnización de perjuicios, pero que renuncia a resolver, o sea, a deshacer el contrato. En el Estatuto del Consumidor se establece que cuando esta cláusula se pacta, que el consumidor renuncia a la solicitud de resolución
cuando esto es procedente, es decir, cuando la otra parte le incumplió, esa renuncia va a ser ineficaz de pleno derecho. Se tiene por no escrita. Tengan en cuenta que les he repetido muchas veces que es ineficaz, y lo estoy haciendo con toda intención. ¿Por qué? Porque en civil, específicamente, la regla general de las sanciones no es la ineficacia, sino la nulidad. ¿Y cuál es la diferencia entre que a uno le digan que la sanción es la ineficacia o la sanción es la nulidad? Es que la nulidad no opera de pleno derecho, tiene que ser declarada judicialmente. Entonces eso a veces se convierte en un obstáculo para que uno solicite que se le inaplique una cláusula, porque si necesitamos meternos en un proceso para que un juez me diga que la cláusula es ineficaz, entonces tengo un problema y no es un problema menor. En cambio, cuando a mí me dicen que la cláusula es ineficaz y se tiene por no escrita, eso significa que yo puedo solicitar que se me inaplique esta cláusula sin necesidad de que haya una declaratoria judicial previa. Listo. Adicional a las cláusulas que les acabo de hablar, están otras, pero esas otras, diga, pues que son, por ejemplo, aquellas cláusulas que establecen una presunción de manifestación de voluntad del consumidor cuando de eso se derivan erogaciones. Entonces vuelvo y establezco, por ejemplo, cuando a mí me dicen unilateralmente que ante mi silencio se va a entender que yo acepto que se me modifique el plazo o que yo acepto que voy a tener que indemnizar una mayor cantidad de perjuicios. Eso no se puede hacer. Listo. Y por último, una cláusula que pues hay más en la ley, pero de las que quería hablar, es cuando cuando se estipulan cláusulas de renovación automática de los contratos que se estipulan en el contrato que le impiden al consumidor dar por terminado el contrato. Y eso está muy vinculado con el tema de la cláusula de permanencia mínima. No son exactamente iguales, porque porque puede haber contratos de renovación automática que no necesariamente impliquen permanencia mínima, pero que dicen que si uno no hizo una manifestación de voluntad anterior con determinado tiempo, entonces cuando se renuevan automáticamente el contrato y que en caso de que uno dé por terminado al consumidor le impongan sanciones. Esas cláusulas son ineficaces. Listo. Ahora, quiero dejar planteada una inquietud que nos queda a todos, y es qué ocurre con las cláusulas que están en un contrato de adhesión, que pueden tener todas un contenido similar al que acabo de explicar, pero que son cláusulas que no se hacen con un consumidor. Entonces, ¿qué ocurre en los contratos de adhesión con personas que no son consumidores? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no hay regulación especial, que digamos es lo fácil del Estatuto del Consumidor, y es que el Estatuto del Consumidor dice que es una norma de orden público que no se puede pactar en contrario y que los derechos del consumidor son irrenunciables. Pero cuando yo estoy entre dos profesionales, entre dos comerciantes, por ejemplo, que ninguno de ellos actúa como destinatario final, no estoy en el Estatuto del Consumidor, pero se redactan contratos y muchas veces uno de los contratantes prerredacta el contenido total del contrato, estipula cláusulas y modifica el cumplimiento, la responsabilidad, el riesgo o la prueba, pero no estamos específicamente en la prohibición del artículo 42 y del artículo 43 del Estatuto del Consumidor, que tiene la protección contractual, porque no hay relación de consumo. Entonces, la pregunta es si en ese caso uno podría decir que igual se presenta abusividad de la cláusula. Yo creo que sí, pero creo que la argumentación es más compleja, porque me toca, y aquí conecto con la charla que vamos a continuar ahorita, que es la del profesor Sergio, que es que a mí me toca hacer lo que ya ha hecho la jurisprudencia y que se ha hecho en otros países, y es mirar a la luz del principio de buena fe si esas estipulaciones se entienden desproporcionadas conforme a la regla general como se traducen los contratos. Creo que eso ya por sí solo daría para una discusión larga y tendida. Yo simplemente quería plantear nuevos ingredientes al debate que estamos sosteniendo todos los abogados y pues y las personas en general
que están inmersas en contratos en esta época. Yo en este momento doy por terminada mi intervención y para que continuemos con la charla del profesor Sergio, y quedo pendiente si alguno de ustedes tiene una pregunta adicional al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Muy buena exposición. Bueno, a continuación le damos la palabra al doctor Sergio Rojas hasta por 20 minutos. Proceda, doctor Sergio. Bueno, muchas gracias al instituto y a todos los que están presentes en este streaming. Realmente creo que ha sido una muy buena oportunidad este tema para descubrir en medio de todas las circunstancias adversas que estos recursos electrónicos pueden llegar a ser un tema bastante útil en la producción académica. Dicho eso, digamos que un poco el propósito de esta intervención de 20 minutos es estudiar un ámbito que hasta ahora ha sido francamente muy descuidado en el desarrollo de los análisis asociados al COVID-19, y es el ámbito propiamente de la circunstancia que esto genera como fuente de las obligaciones. Y en eso me voy a centrar. Hasta ahora, la circunstancia que hemos venido estudiando es cómo el COVID-19, de una u otra manera, a través de órdenes administrativas o de medidas de otras características, se convierte en una causal de exoneración para el cumplimiento de las obligaciones o en una causal para revisar los contratos en curso, vía teoría de la imprevisión. No obstante, no nos hemos preguntado una cuestión estructural que incide directamente en el contenido de los contratos, y es: ¿acaso las situaciones que se viven actualmente en el país y concretamente las órdenes proferidas por el gobierno nacional y por las autoridades locales son fuente de las obligaciones? Porque si lo analizamos con cuidado nos podemos dar cuenta que efectivamente no solamente estamos en escenarios en los que las obligaciones terminan siendo exceptuadas o exoneradas de una u otra manera, sino que las circunstancias actuales también conducen a que podamos afirmar sin lugar a dudas que existen nuevas obligaciones a la luz de los contratos, habida cuenta de esta situación que se está generando. Por esa razón, un poco la invitación que voy a hacer en los próximos minutos es a romper el paradigma. Las circunstancias asociadas a COVID-19 no solamente exoneran obligaciones, son también una fuente de obligaciones para las partes que intervienen en un negocio jurídico. Y habida cuenta de que la idea era hacer algo muy práctico, quisiera poner 4 ejemplos concretos que hay que tener en cuenta desde la perspectiva jurídica para poder dimensionar este tema del COVID-19 como fuente de las obligaciones. Es decir, 4 escenarios en los que pensaría es indiscutible que han surgido nuevas obligaciones a partir de la situación que se viene presentando. El primer escenario tiene que ver con obligaciones nuevas surgidas a partir de los actos administrativos que se han proferido. Si uno analiza con cuidado la situación reglamentaria actual del país, va a encontrar que los actos administrativos proferidos tanto por el gobierno nacional como por las autoridades locales no solamente establecen restricciones específicas para cierto tipo de actividades, sino que adicionalmente crean obligaciones también en sectores determinados. De manera que el primer signo de alerta que deben tener en cuenta actualmente los contratantes es preguntarse si a la luz de las reglamentaciones que se han proferido, efectivamente han surgido nuevas obligaciones para sus contratos. Voy a poner un ejemplo de esta circunstancia. Este es el caso que ocurre en el sector de construcción hoy en día. Si todos analizamos lo que ha venido sucediendo con el sector de construcción, podemos encontrar sin mayor problema que ese sector que venía con un contenido de obligaciones determinado, hoy en día fue habilitado nuevamente para operar con independencia de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, fue autorizado para operar bajo la adopción de estrictas medidas sanitarias orientadas a evitar la propagación o el contagio del virus. En este orden de ideas, en el contexto, por ejemplo, del sector de construcción, distintas entidades del Estado o administraciones domésticas o incluso el gobierno nacional han proferido circulares, decretos y resoluciones que establecen cuáles son esas medidas. La pregunta es, ¿el hecho de que el Estado colombiano adopte esas medidas implica entonces que ha surgido una nueva obligación
cuya fuente es la ley. ¿Por qué preguntamos eso? Porque si partimos de la base de que los contratos de obra que se venían ejecutando ahora tendrán que ejecutarse bajo las medidas que ordenó el gobierno, técnicamente lo que tendremos que concluir es que los contratos que venían en curso, que tenían un contenido de obligaciones expreso, ahora tienen un contenido adicional. Todas aquellas obligaciones que a través de actos administrativos simples o de actos administrativos con fuerza de ley se han venido incorporando al texto del contrato. De manera que el caso del constructor, que antes tenía que ejecutar la obra en unas características dadas, pero que ahora las tiene que ejecutar respetando márgenes de distancia, con mayores elementos de protección entre las personas que están en la obra, etcétera, pues ya no tiene que enfrentar solamente las obligaciones que inicialmente estaban previstas en el contrato, sino que ahora tiene unas obligaciones suplementarias que se incluyen al contrato o al menos a la ejecución del contrato por mandato, ya sea de la administración o del legislador, en este caso ejercido a través de función excepcional. De manera que el primer tema que es llamativo de estas circunstancias que estamos enfrentando es que efectivamente surgen obligaciones a partir ya no solamente de lo que estaba pactado en el contrato, sino de todas las medidas que está adoptando el gobierno y que impactan de manera directa la ejecución de los contratos actualmente. Lo que lleva a hacerse dos preguntas. La primera es, ¿cómo impacta esas nuevas obligaciones que las partes no acordaron, pero que terminan llegando por orden de las autoridades a los contratos desde el punto de vista de la responsabilidad civil? Y la segunda es cómo lo impactan desde el punto de vista de la ecuación económica. Allí la discusión está abierta, pero lo que uno permitiría o lo que uno podría entender es que si partimos de la base de que estos actos administrativos o actos administrativos con fuerza de ley generan efectivamente obligaciones nuevas para los contratos que son de obligatorio cumplimiento, eso al menos tiene dos consecuencias prácticas. La primera consecuencia es que si esas obligaciones no se cumplen, por ejemplo, si el constructor no adopta los protocolos que debe adoptar, puede ver comprometida su responsabilidad civil contractual, a pesar de que las partes en sí mismas no acordaron que esas obligaciones iban a ser parte del contenido del contrato. Vino una nueva obligación que sobrevino como consecuencia de la ley y que si no se cumple generará responsabilidad civil contractual. Y la segunda cuestión que se genera es que además, si esas obligaciones se entienden incorporadas al contenido del contrato por mandato de la ley, vendrá entonces una pregunta necesaria y es ¿cómo altera eso el equilibrio económico de las partes en la ejecución del negocio jurídico? Es muy probable que lo que veamos es que esos nuevos contenidos obligacionales conduzcan necesariamente a que muchas personas soliciten el restablecimiento de los equilibrios económicos vía teoría de la imprevisión o la teoría que sea aplicable, porque ahora tendrán que ejecutar contratos bajo una serie de obligaciones que antes no tenían previstas. Este es el primer aspecto llamativo del COVID como fuente de las obligaciones. Vuelvo a sintetizar. El gobierno, al adoptar medidas específicas, ya sea vía actos administrativos simples o actos administrativos con fuerza de ley, está incorporando obligaciones a los contratos, lo que genera que tengan que evaluarse esas nuevas obligaciones para ver cómo realmente impactan tanto la responsabilidad civil como el equilibrio económico del contrato hacia futuro. Y el ámbito perfecto del ejemplo es el sector construcción, que ahora tendrá que ejecutar sus obras ya no con las medidas de seguridad que tenía antes, sino con un nuevo protocolo de seguridad que viene impuesto por el gobierno nacional y que la entidad contratante tiene que exigir. Primer aspecto para discutir. Pero ahí no se acaba el papel del COVID como fuente de las obligaciones. Un segundo elemento en el que resulta fundamental analizar cuál es el impacto de la situación actual sobre las obligaciones de un contrato es el que tiene que ver con el COVID como detonante de obligaciones contractuales que habían sido pactadas expresamente por las partes y que como consecuencia de esta situación se hicieron exigibles. Me refiero específicamente a la siguiente hipótesis. En la primera, lo que decíamos es, el contrato no lo preveía, el gobierno lo impuso y ahora se metió en el contrato. Esta segunda hipótesis es, el contrato sí preveía unas obligaciones. Tenga cuidado, que es posible que la situación actual del COVID-19 haya detonado esas obligaciones que estaban en latencia. Me refiero a un ejemplo concreto, los contratos de compraventa de acciones.
En los contratos de compraventa de acciones, así como el ejemplo de la primera situación era el sector construcción, aquí son los contratos de compraventa de acciones. En los contratos de compraventa de acciones se suelen pactar obligaciones de hacer, por ejemplo, o lo que se conoce en la jerga de ese sector en particular como covenants. Bueno, es muy posible que las circunstancias económicas asociadas a la situación del COVID-19 detonen esos covenants o esas obligaciones de hacer. En el sentido en que, por ejemplo, si la situación económica de una compañía desmejora gradual o sustancialmente, porque tuvo que cerrar todos sus puntos de venta, o porque la calificación de crédito que tenía desmejoró sustancialmente, ya esas obligaciones que estaban en el contrato y que estaban en latencia, ahora se volverán obligaciones vigentes y exigibles. Y tendrá que analizarse qué imponen esas obligaciones a la luz de lo que prevé el contrato mismo en el evento en que se detonara. Entonces, fíjense que hasta acá tenemos el COVID-19 como dos temas de alerta. Uno, por las obligaciones que impone el gobierno y que quedan incluidas en los contratos. Y dos, porque hay muchas obligaciones en los contratos que están previstas expresamente, pero que ahora se detonan. Otro ejemplo es el que tiene que ver, y esto aquí habrá una discusión sobre si es una obligación o una carga, pero con todas aquellas que establecen plazos para notificación. Si, por ejemplo, se trata de una relación contractual en la que se establece que se tienen que notificar circunstancias atípicas, como por ejemplo el cierre total de los locales dentro de un lapso determinado, pues el COVID-19 hace que todas esas cargas se detonen. Y allí tenemos dos ámbitos en que el COVID funciona como fuente de las obligaciones. Hay uno tercero que a mi juicio es el más importante y es el siguiente. El COVID no solamente genera obligaciones desde la perspectiva de las órdenes administrativas y lo que expresamente estaba en el contrato, sino que también genera obligaciones a la luz de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos, porque así lo señala con toda claridad el artículo 1603 del Código Civil, que los contratos no solamente obligan a lo que está expresamente pactado en ellos, sino que también obligan a todo lo que es natural o es connatural a las obligaciones allí contenidas. Ese principio de buena fe esencialmente establece o dictamina que existen una serie de deberes secundarios de comportamiento en virtud de los cuales, así las partes no lo hayan pactado expresamente, tienen que asumir una serie de conductas so pena de violar la buena fe e incurrir en responsabilidad civil contractual. Muy bien, las circunstancias que se enfrentan actualmente con el COVID-19 son un ejemplo clásico de estas situaciones asociadas a los deberes secundarios de conducta. ¿Por qué? Esencialmente por una razón. Porque a pesar de que en este momento todo el mundo esté volcándose hacia las causales de exoneración, fuerza mayor, caso fortuito, o hacia situaciones de revisión del contrato como la teoría de la imprevisión, lo cierto es que las adversidades que enfrenta el contrato actualmente como consecuencia de las medidas administrativas del gobierno obligan a las partes, cuando menos, a tener en cuenta tres deberes secundarios de conducta que se vuelven especialmente relevantes y que si no se cumplen en esta época de COVID-19 pueden llegar a comprometer la responsabilidad de la parte infractora. El primer deber es el deber consistente en la prohibición de abuso del derecho. Todos sabemos que como parte de la buena fe a los sujetos contractuales les está vedado abusar de sus derechos, es decir, ejercer sus derechos de un modo tal que distorsionen la finalidad para la cual han sido concebidos o generen perjuicios a terceros. Muy bien, eso es fundamental tenerlo en cuenta en época de COVID-19, porque hemos visto, por ejemplo, que en muchas circunstancias contratantes se han aprovechado de esta situación para dejar de pagar obligaciones que técnicamente podrían pagar, salir de contratos alegando terminaciones que en principio no están justificadas, alegar desequilibrios económicos que no son tal porque existe una asignación de riesgos o porque no se han dado. Muy bien, ese tipo de comportamientos no solamente no pueden abrirse paso desde la perspectiva de la teoría de la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, etcétera, sino que adicionalmente, de insistir los contratantes en ellos, pueden incurrir en una violación de un deber secundario de conducta, la prohibición de abuso del derecho. O puesto en otros términos, en época de COVID-19 es fundamental tener en cuenta que así los contratos no lo digan, existe una prohibición de abusar de los derechos y en consecuencia esta situación no puede ser utilizada para incumplir los contratos porque sí, porque en ese caso se violará este deber secundario de conducta y se comprometerá la responsabilidad civil de quien así procede. Primer deber que es fundamental. Segundo deber, el deber de diligencia.
Todos sabemos que a raíz de la buena fe es fundamental que en los contratos se proceda con pericia, con cuidado, que se proceda con la prudencia que un hombre razonable emplearía en sus negocios, por usar alguna expresión muy propia del Código Civil. Pues bien, ese deber de diligencia se exacerba en el momento en que estamos frente a situaciones como excepcionales como las que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que los contratos pueden llegar a interrumpirse siempre que no se abuse del derecho a raíz de las circunstancias actuales, eso no exonera a las partes para comportarse diligentemente en la adopción de medidas específicas para que el impacto de estas situaciones administrativas sea el menor posible a los cocontratantes. ¿A qué me refiero? Deben mantener informados a los cocontratantes. Eso es parte del deber de diligencia. Deben hacer todo lo posible para evitar que cualquier daño se propague. Deben mantener canales de comunicación fluidos. Por esa razón es importante tener en cuenta que a pesar de que exista COVID-19, no solamente no se puede decir que dejo de cumplir porque sí, sino que adicionalmente se debe ser diligente, hacer en la medida de lo posible todo aquello que esté al alcance para contener el daño y para mantener informada a la otra parte, porque así lo impone la buena fe. Y una tercera imposición que hace la buena fe, para poder ceñirme al tiempo, creo que me quedan 6 minutos, tiene que ver con un deber importantísimo, el deber de cooperación, o lo que en otras latitudes, e incluso en Colombia ya, se conoce como solidarismo contractual. El desarrollo de circunstancias excepcionales como las que genera el COVID-19 hace para los contratantes que sea fundamental respetar el deber de cooperación, es decir, el deber de colaboración recíproco para poder lograr dos objetivos. El primer objetivo, superar las circunstancias actuales que enfrentan la ejecución del contrato. Y el segundo, adecuar el contrato a la realidad contemporánea en la medida en que eso sea posible. Tal vez en esta afirmación voy a ser un poco extremo, pero tomando prestado un análisis que hace Denis Massot en Francia, uno de los autores típicos del solidarismo, las partes no solamente están en el derecho, sino que tienen la obligación, en virtud del deber de cooperación, de explorar todas las alternativas posibles para adecuar sus contratos de un modo tal que la finalidad contractual se realice hasta donde ello se pueda. No es factible emplear esta situación para simplemente desentenderse de la totalidad del contrato, porque eso violaría el deber de cooperación, que implica colaborar recíprocamente con la otra parte. Tampoco es posible emplear esta situación para decir, no, usted me tiene que cumplir porque sí y yo no considero la situación en la que usted se encuentra. No, ambas partes deben explorar los intereses conjuntos con miras a lograr un resultado contractual que realice en mayor medida la causa del contrato. Si no cumplen con esa circunstancia o con ese tema de lograr un acercamiento para lograr adecuar el contrato, van a quedar en una infracción del deber de cooperación. Y la infracción del deber de cooperación compromete la responsabilidad civil contractual. Entonces, quisiera, para ilustrar este tema de la buena fe, emplear un ejemplo que es muy recurrente en estos días, el caso de los contratos de arrendamiento. En el caso de los contratos de arrendamiento, que todos sabemos han sido uno de los temas más discutidos actualmente, puede suceder que un arrendatario se encuentre en imposibilidad irresistible e imprevisible y ajena a él de pagar el canon de arrendamiento como consecuencia de las medidas administrativas que han sido adoptadas. No obstante lo anterior, eso no le permite a ese arrendatario y tampoco le permite a su arrendador desentenderse por completo de la ejecución de la relación contractual. ¿A qué me refiero con desentenderse? No contestarle al arrendador, decir simplemente que no paga sin motivar por qué no paga, alegar abusivamente la fuerza mayor, no. La buena fe impone que así exista una fuerza mayor o caso fortuito frente a la obligación de pagar el canon, las partes se comporten diligentemente, es decir, informen, respondan las comunicaciones, mantengan a la otra parte actualizada. Segundo, no abusen de su derecho, es decir, no asuman actitudes irrazonables, inconsultas o se aprovechen de la situación para purgar moras anteriores. Y tercero, cooperen con la otra parte, es decir, estén en disposición, porque además es su obligación, para sentarse, revisar los términos contractuales y procurar la adecuación del contrato a las nuevas realidades.
Lo propio por el lado del arrendador. El arrendador no puede, porque violaría el deber de cooperación, exigir, por ejemplo, irrefrenablemente preavisos. El contrato establece un preaviso de 6 meses para su terminación y en este caso el arrendador dice tiene que respetar los 6 meses o le aplico la penalidad. Cuidado, porque así no haya una fuerza mayor o caso fortuito, puede pasar que ese arrendador viole el deber de cooperación que emana de la buena fe y así el contrato diga que el preaviso era de 6 meses, termina incurriendo en responsabilidad civil contractual por el hecho de no haber entendido la situación de su cocontratante y haber violado manifiestamente la buena fe. Por esa razón hay que hacer un llamado a la comunidad jurídica para entender que el COVID-19 no solamente exonera, sino que hace que la justicia contractual deba también llevarse al punto de generar obligaciones emanadas de la buena fe, como el deber de cooperación, el deber de prohibición de abuso y el deber de diligencia. Y cierro con una, para respetar el tiempo, con una cuarta cuestión que es fundamental, siquiera solo mencionar, y es que así como el COVID-19 genera obligaciones porque hay actos administrativos que quedan inmersos en el contenido del contrato. 2, hay obligaciones expresas que se detonan. 3, hay obligaciones tácitas emanadas de la buena fe que se detonan. 4, hay contratos colaterales que a raíz de esta situación generan obligaciones. El mejor ejemplo de esto, para efectos de análisis, no quiero decir que necesariamente sea así, son los contratos de seguro. Vale la pena que en esta época se empiecen a analizar los contratos de seguro. ¿Por qué? Porque puede pasar que las circunstancias actuales que estamos enfrentando sean un siniestro asegurable a la luz de ciertas pólizas. No me quiero aventurar mucho porque todos sabemos que el mercado de seguros depende estrictamente de un análisis del caso a caso y de las pólizas. Pero pensemos el caso de las pólizas de arriendo. El caso de las pólizas de arriendo es un caso típico en el que es necesario analizar si la circunstancia actual del COVID-19 detona un siniestro a la luz de esa póliza. Me explico, si el arrendador no paga, perdón, el arrendatario no paga el canon, ¿sí? Y en consecuencia no está recibiendo el arrendador, pero a su turno el arrendatario no está amparado en una causal de fuerza mayor o caso fortuito, debe analizarse el seguro de arriendo, porque eventualmente el arrendador está en la posibilidad de siniestrar ese seguro de arriendo. Por supuesto que si está amparado el arrendatario en una causal de fuerza mayor o caso fortuito, es probable que no se pueda siniestrar la póliza porque todos sabemos que las pólizas de arriendo suelen excluir en su clausulado general los casos de fuerza mayor y caso fortuito. No obstante, como lo decía antes, no siempre hay fuerza mayor o caso fortuito. De manera entonces que un cuarto tema que tocará analizar son las pólizas de seguro. En síntesis y para cerrar, COVID-19 es también fuente de las obligaciones y al menos por 4 vías. Primero, órdenes administrativas que generan obligaciones específicas o al menos deberes y que quedan incursos en el contrato mismo porque hacen parte de su ejecución posterior. 2, obligaciones expresas que estaban, el ejemplo del primero son los contratos de obra y las nuevas medidas sanitarias. 2, obligaciones que estaban expresas en los contratos pero que estaban latentes y ahora terminan en ejecución habida cuenta de la circunstancia que se presentó. Caso típico, covenants en contratos de compraventa de acciones que por la desaceleración económica ahora se detonan. 3, obligaciones tácitas que se derivan de la buena fe y que a raíz de esta situación se hacen muchísimo más exigibles. No abusar de los derechos, principio de la buena fe y el tema del deber de cooperación. Y 4, obligaciones colaterales, como por ejemplo las asociadas a los contratos de seguro que habrá que analizar, no quiero decir que haya siniestro, habrá que analizar para efectos de determinar si ha habido algún surgimiento de obligación indemnizatoria. Eso es lo que quería yo manifestar sobre el COVID-19 como fuente de obligaciones. Muchas gracias, doctor Sergio. Excelente exposición. Bueno, en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas para cada uno de los expositores, no sin antes concederle unos minuticos más al doctor Andrés Villegas, quien por temas técnicos tuvo que concluir su conferencia de manera abrupta. Entonces requiere 2-3 minuticos como para sacar la conclusión que no pudo sacar, como para abrir el panel de preguntas. ¿Estás ahí, doctor Andrés? Gracias, doctor Esteban. Simplemente para terminar la idea, vale la pena pensar si existe en Colombia
una regla general de la teoría de los riesgos que no solamente se aplique a las obligaciones de dar o entregar el cuerpo cierto, sino que por el contrario también se apliquen a las obligaciones de género, de hacer y de no hacer. Y en nuestro criterio, esa teoría de los riesgos es posible aplicarla para estos casos. La regla general sería que el riesgo lo tiene el deudor contractual, a menos que se hayan pactado cláusulas en el contrato que permitan modificar esa situación de riesgo. Vale la pena también pensar si esas cláusulas que permiten asumir la fuerza mayor o caso fortuito, llamadas cláusulas de garantía, podrían aplicarse en situaciones como la del COVID-19. Por lo siguiente, cuando ese tipo de cláusulas se pactan en el contrato, el deudor contractual asume la fuerza mayor o el caso fortuito, pero asume la fuerza mayor o el caso fortuito que de alguna manera era razonablemente pensar que pudieran ocurrir en la ejecución del contrato. Y que en ese orden de ideas, ese deudor, que es el que mejor situación tiene para efectos de prever cuáles son los riesgos del incumplimiento y tomar las medidas para que este no se dé, podría asumir esa fuerza mayor o ese caso fortuito. Pero sin duda, los eventos que hoy en día estamos viviendo pueden, y seguramente lo harán, desbordar esa capacidad de previsión que tenían los contratantes al momento de celebrar el contrato. Y por ende esas cláusulas de garantía quedan en entredicho, precisamente porque la intención de las partes era asumir una serie de riesgos razonablemente esperables, y con esto no quiero desacreditar el requisito de la imprevisibilidad de la fuerza mayor o caso fortuito, sino por todo lo contrario, ubicarlo en sus justas proporciones, entendiendo que más que una imprevisibilidad como lo inimaginable que puede ocurrir en la etapa de ejecución del contrato, lo que resulta importante es mirar si ese deudor contractual tomó las medidas necesarias para resistir el fenómeno. Con eso queríamos entonces concluir nuestra exposición para efectos de no alterar el orden de la misma. Muchas gracias, doctor Esteban. Perfecto, muchas gracias, doctor Andrés. Entonces, vamos a proceder a seleccionar algunas de las preguntas que se hicieron. Obviamente nos encantaría poder responderlas todas. Simplemente escogimos algunas, no porque otras no sean importantes, sino que simplemente fuimos seleccionando algunas. Esta va dirigida de manera expresa para el doctor Andrés, aunque ya que estamos acá todos presentes, si otro de los ponentes o expositores quiere complementarla o responderla, pues ni más faltaba, creería yo. Entonces, le preguntan al doctor Andrés Villegas, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento comercial, los arrendatarios pueden entonces alegar el no cumplimiento del pago por la falta de objeto y porque el riesgo lo asume el arrendador. Yo creo que esa pregunta merece ciertos análisis. A ver, ¿cuál sería la posible obligación que el arrendador no puede cumplir y que por ende le legitimaría al arrendatario tener esta discusión sobre el riesgo contractual? El arrendador tiene pues obviamente la obligación de entregar la cosa, pero también tiene la obligación de mantener la cosa en el estado de servir. Y yo creo que esa obligación va mucho más allá al simple hecho de poner a disposición del arrendatario la cosa. Claramente lo advertía el doctor Sergio ahora en su exposición. Hay una serie de deberes, de colaboración, de conducta, deberes accesorios que implican que el deudor contractual debe esforzarse significativamente para que el acreedor pueda conseguir la satisfacción de su interés. Y en ese orden de ideas, la conducta de un arrendador no puede simplemente limitarse a decir, pongo a disposición del señor arrendatario la cosa, sino que por el contrario, debe hacer todo aquello que está a su alcance para mantener la cosa en estado de servir. Primer punto. Segundo punto, no estamos discutiendo la obligación de de entregar mejor la cosa que nace del contrato de arrendamiento, porque la misma ya se entregó, y por ende estamos analizando esa obligación de hacer que tiene el arrendador de mantener la cosa en estado de servir. Esa obligación de hacer podría tornarse imposible de cumplir, tal y como lo querían las partes al momento de la celebración del contrato, por todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y los decretos de aislamiento preventivo obligatorio.
Entonces tendríamos que preguntarnos si existe un incumplimiento por parte del arrendador de esa obligación de mantener la cosa en estado de servir. Podríamos decir que sí, pero necesariamente tendríamos que advertir que ese incumplimiento no es imputable al arrendador y que causalmente hablando obedece a una situación sobrevenida que podría considerarse como una fuerza mayor, un caso fortuito. En ese orden de ideas estaríamos dentro del presupuesto de la teoría de los riesgos contractuales, que implicaría preguntarnos qué pasaría con la obligación correlativa de ese arrendatario de tener que pagar el canon de arrendamiento, porque claramente esa obligación tiene un objeto posible al ser un género, ser una obligación dineraria que es de resultado reforzado. Y por ende, la fuerza mayor y caso fortuito no le extinguiría. Pero el análisis debe ir más allá. Podemos aplicar la teoría de los riesgos y cómo sería. Como no estamos en sede de la excepción de esta teoría, que como decíamos en nuestra conversación de ahora, se aplica es para la entrega del cuerpo cierto, sino que por el contrario estamos hablando de una obligación de hacer, estaríamos en el supuesto de la regla general, que el riesgo lo tiene el deudor de la obligación que se hace imposible de cumplir, es decir, el arrendador. ¿Y qué implica que el riesgo lo tenga el arrendador? Que éste tenga que correr con las consecuencias negativas que recaen sobre el contrato, sobre todo el contrato y no solamente sobre la obligación que se hace imposible de cumplir, y esto le permitiría al arrendatario abstenerse de pagar el canon de arrendamiento, porque el riesgo de esa situación desventajosa lo tendría que sufrir el arrendador y no el arrendatario. Esa podría ser una reflexión. Ahora, ese arrendatario en ningún momento está ejerciendo la excepción de contrato no cumplido, en el sentido de que el arrendador no está incumpliendo por un evento imputable a él y por ende ese arrendador no está en mora. Al no estar en mora, el arrendatario no podría hacer uso de este remedio transitorio de la excepción de contrato no cumplido para dejar de pagar con el canon de arrendamiento. Precisamente porque esa obligación de mantener la cosa en estado de servir no es imputable al deudor contractual, en este caso al arrendador. Pero sí podría hacer uso de la teoría de los riesgos, indicando que las consecuencias negativas que vienen frente al contrato por la imposibilidad de cumplimiento las debe correr el deudor contractual, en este caso el arrendador. Y eso le permitiría de una manera transitoria, si es que el evento de la fuerza mayor o caso fortuito es transitorio, abstenerse de cumplir con su obligación, porque la misma se torna ineficaz en ese lapso o de una manera definitiva. Y vale la pena pensar en algo. Nuestro Código Civil con acierto dice que todo aquello que destruye la aptitud de la cosa para el objeto, que según su naturaleza o según lo convenido en el contrato no sirve, se entiende destruir la cosa en sí misma. Es decir, todo aquello que le resta a la cosa la capacidad de cumplir la función que tenía en el momento de la celebración del contrato, entiende que destruye la misma. Y no podemos negar que una de las causales de expiración del contrato de arrendamiento es la destrucción de la cosa. Esa destrucción de la cosa no es una destrucción exclusivamente física, puede darse una destrucción jurídica. La misma norma del Código Civil que les estoy diciendo, que es el artículo 1543, establece que aquello que rompe esa funcionabilidad de la cosa para efectos de cumplir el interés que buscaban las partes al momento de celebrar el contrato, entiende destruir la misma. Y en ese orden de ideas, si estos fenómenos de fuerza mayor o caso fortuito, si bien no son imputables a los deudores contractuales, pero sí afectan la relación negociada, llevan al punto en que la cosa no sirve para aquello que serviría, pues entiende que la destruye, y la destruye desde un punto de vista jurídico, y esa es una causal determinación del contrato. Entonces, si en una relación contractual, como lo decía ahora Verónica, cada contrato tiene obligación y cada obligación hay que analizarla en su sentido específico. Si en un contrato determinado se logra concluir que la cosa ya no sirve para la satisfacción del interés de ese programa de la obligación
que tenían las partes en el momento de la celebración, se entiende que la destruye. Y la destrucción de la cosa, por regla general, es una de las causales de terminación del contrato. Entonces, en ese orden de ideas, no habría que pagar el canon de arrendamiento porque el riesgo de este incumplimiento sobreviniente lo tiene el deudor contractual, no por la excepción de contrato no cumplido, sino por la teoría de los riesgos, y eventualmente podría alegarse incluso la terminación de esos contratos de arrendamiento. Y respecto a la inquietud que planteó el doctor Sergio, pues tendríamos sobre el contrato de seguro, tendríamos que decir que en principio pues no operaría la póliza porque no hay incumplimiento. Y aquí pues el interés asegurable y la cobertura que este tipo de pólizas tiene implica un juicio de incumplimiento por parte del asegurado, y claramente aquí no habría un juicio de imputación sobre ese incumplimiento. Muchas gracias, doctor Andrés. Básicamente el 50 o 60% de las preguntas siempre iban dirigidas al contrato de arrendamiento. Esta va dirigida para la doctora Verónica, lo hace el doctor Alex Herrera. El reintegro puede corresponder a un bono para disfrutar de otros servicios que preste la compañía. Yo le agregaría un poco, y es si lo pueden hacer obligatorio la entrega de ese bono, ¿cierto? Que sería como el punto, el tema de discusión. Todos están escuchando. Doctora Verónica, está muteada. Está sin audio, doctora. Ya, perfecto. Ahí me están oyendo. Perdón. Perfecto. Es que lo había silenciado ahorita que estaba hablando el doctor Andrés, qué vergüenza con ustedes. Entonces, les decía que yo creo que de manera obligatoria y unilateral, establecer que yo no le voy a restituir al consumidor lo que él me pagó, sino que se lo voy a cambiar por otra cosa, eso no es lo que establece la ley. Y recuerden que a diferencia de lo que nos ocurre con la mayor parte de las normas en civil y en comercial, que son susceptibles de ser pactadas en contrario por autonomía de la voluntad privada, las normas del Estatuto del Consumidor solamente se pueden pactar en contrario cuando son para proteger de más. Entonces, yo voy a mirar acá, perdón un segundito, voy a mirar acá para leer específicamente la norma. Me voy a correr aquí un momentico el celular para poder buscar específicamente la norma, porque creo que ahí en este caso aplica la estampa. Dice, las que establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto contratado. La estipulación normativa es que reintegren lo que yo di o pagué. Si yo di o pagué dinero, a mí me tendrían que restituir dinero. Ahora, puede ser que hagamos un acuerdo de voluntades y en virtud de ese acuerdo de voluntades que yo acepte que no me van a hacer el reintegro en dinero, sino que eso se va a cambiar por un objeto diferente al dinero, pero tendría que ser expresamente aceptado por el consumidor, no puede ser de una manera unilateral en virtud de las estipulaciones del Estatuto del Consumidor. Eso es lo que creo yo. Muchas gracias, doctora Verónica. Para el doctor Sergio, a ver, es que llegan muchos. ¿Qué elementos serían necesario considerar en caso de un desequilibrio económico que afecta al contratista? ¿Es necesario que un juez valide ese desequilibrio para que sea ajustado el contrato o puede derivarse de un acuerdo de voluntades entre las partes? Esa es una muy buena pregunta. El tema del desequilibrio económico, si lo analizamos con base en una perspectiva, llamémoslo clásica, del derecho, pues esencialmente exige de un pronunciamiento judicial, en la medida en que es necesario acreditar ante un juez o un árbitro que han concurrido todos los presupuestos, digamos, si estamos en el ámbito privado del artículo 868 del Código de Comercio, y así el juez determinará si revisa el contrato y si no es posible revisar para reajustarlo, lo termina. No obstante, parte de lo que trato de mencionar o lo que trataba de mencionar en la presentación es que a la luz del principio de buena fe debe procurarse evitar llegar a ese escenario judicial, en el sentido en que en el contexto del deber de cooperación, si las partes son conscientes que es necesario adecuar el contrato a una nueva realidad económica,
Por ejemplo, porque los presupuestos contractuales ya no son los mismos que aquellos que sirvieron de base al momento de contraer las obligaciones, pues lo lógico es que las partes se sienten a hablar. En la versión clásica del derecho, eso era algo optativo, algo que las partes podían decidir si sí lo hacían o simplemente una de las partes decía, vaya y me demanda a ver qué pasa. Hoy en día eso no es optativo. A partir de las elaboraciones del solidarismo contractual y del deber de cooperación, ambas partes están en el deber de sentarse a procurar la adecuación del contrato. No con esto quiero decir que estén obligadas a adecuarlos en cualquier término, no, por supuesto que no. Pero si alguna, por ejemplo, se niega unilateralmente a adecuarlo, aprovechándose ilícitamente de la ventaja de que no hay jueces, y aún así sigue exigiendo el pago de las prestaciones, puede incurrir en una violación de la buena fe. Muchas gracias, doctor Sergio. Acá se plantea una pregunta, la voy a modificar un poco de pronto, la hace el doctor Carlos Calle, y es doctor Andrés Villegas. ¿Qué incidencia puede tener en un momento determinado que la obligación sea de medio o de resultado para aplicar la teoría del riesgo? Ahora sí, ¿me repetís por favor la pregunta? Perfecto. La pregunta más o menos sería, ¿qué incidencia tiene que una obligación sea catalogada como de medio o de resultado para la aplicación de la teoría del riesgo? Yo creo que la incidencia la tiene es para efectos de establecer si realmente estamos en presencia de una fuerza mayor o caso fortuito eximiente de dicha obligación. ¿En qué sentido? En que es un deber del deudor contractual realizar aquellas gestiones que estén a su alcance precisamente para evitar que estos fenómenos de posible incumplimiento se presenten. Y en ese orden de ideas, independiente de si es una obligación de medios o de una obligación de resultado, tendrá que emplear la diligencia debida para proporcionar un escenario de cumplimiento. Primer punto. Segundo punto, frente a esa parte contractual que alega la teoría de los riesgos para dejar de cumplir con su obligación, ninguna incidencia tiene que la obligación sea de medios o de resultado. Es decir, que podría perfectamente alegar la teoría del riesgo como un mecanismo transitorio definitivo que le resta eficacia a la obligación para efectos de su cumplimiento, independiente si la obligación, repito, sea de medios o de resultado. Incluso las obligaciones de género podrían dejar de cumplirse advirtiendo los efectos de esta teoría. Y entendemos que este tipo de obligaciones son de resultado reforzado, ¿verdad? Entonces, en principio, la distinción no generaría un obstáculo para la aplicación de la teoría de los riesgos. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta para la doctora Verónica. El doctor Juan Camilo Osa nos pregunta, compré un inmueble a una constructora y antes de la pandemia adelanté un dinero. ¿Puedo pedir la devolución del dinero por fuerza mayor o caso fortuito? Desistir del contrato, básicamente, estaría planteando. Lo que pasa es que me va a tocar contestar como contestan mis hijos, me faltan datos. O sea, no soy capaz de responder esa pregunta sin analizar el contrato en su conjunto. Es decir, porque es que acá no me están diciendo si es que la constructora, por ejemplo, está incumpliendo, cuál es la forma contractual, qué estipulaciones se hicieron. Lo que es importante tener en cuenta es que la relación del promitente comprador frente a una constructora es una relación en principio de consumo. Habrá algunos casos en los que no, pero digamos que cuando uno va a comprar vivienda, actúa como destinatario final. Y esa relación es una relación de consumo. Y en esa medida le aplican todas las normas que hemos estado mirando y habría que tener como específicamente desde el artículo 37 y siguientes, que es la parte de protección contractual, el artículo 42, que tiene una cláusula general abierta que plantea posibilidades para que el intérprete llegue a la conclusión de que una cláusula, pese a no estar en el listado, podría llegar a ser considerada como abusiva, y el artículo 43, que tiene el listado. Si la pregunta que me están haciendo es que si la constructora no ejecuta lo pactado y en virtud de no ejecutar lo pactado, pero ojo que hay que tener cuidado con todo el contrato, ¿cierto? Que no se ejecuta lo pactado y que después yo le voy a solicitar que en virtud de que no se ejecutó el objeto del contrato me devuelva, digamos, ahí estaríamos en el evento que hemos estado conversando ahorita.
pero la respuesta no puede ser tan general si uno no tiene la situación concreta, efectivamente, por qué es que le está pidiendo la devolución del dinero, porque por ahora lo que podríamos decir, que podría alegar la constructora, es, tenga en cuenta, por ejemplo, que si la constructora estaba planeado unos tiempos de entrega, pero en virtud del confinamiento no pudo realizar la obra durante un determinado tiempo, que ahorita el doctor Sergio nos estaba diciendo que ya se pueden reactivar las actividades de construcción, pero estuvieron frenadas durante un montón de tiempo y además, a pesar de que se puedan reactivar de todas maneras, en toda la cadena de suministro pueden tener algunos tipos de dificultades. Entonces puede ocurrir que un constructor diga, yo tengo un retardo, pero este retardo no me es imputable. Entonces, no es tan fácil llegar a decir de una vez devuélvame la plata, porque puede ser simplemente que estemos enfrentados a un retardo no imputable a la constructora. Entonces, uno aplica las normas de consumo, pero también tiene que tener cuidado porque seguimos con las normas de derecho privado y es que el retardo tiene que ser imputable. Por eso es que no creo que no estoy respondiendo bien la pregunta que me están haciendo, pero es que con los datos que tengo no quisiera arriesgarme a dar una respuesta de manera general. Muchas gracias. Perfecto. Y la última pregunta para el doctor Sergio, acá de manera específica. Las agencias de arrendamiento pueden variar el canon de arrendamiento sin que previamente el dueño de la propiedad lo acepte. ¿Puede dejar de pagar el canon el dueño del predio arrendado? Bueno, yo creo que la segunda ya se respondió por parte del doctor Andrés, pero si quiere entrar nuevamente en la discusión, bienvenida sea. Básicamente la pregunta es si las agencias de arrendamiento pueden variar el canon de arrendamiento sin que previamente el dueño de la propiedad la acepte. No, pensaría que parte del espíritu de la buena fe y de los deberes connaturales del contrato es que no haya ninguna conducta unilateral o inconsulta en el desarrollo del íter contractual, de manera tal que variar condiciones sin haber mediado previamente una discusión, pues sin duda alguna sería desconocer el texto del contrato que con independencia de la existencia de la buena fe, pues en virtud del principio de normatividad, obliga a las partes. En cuanto a que si se puede abstener de pagar, pues volvemos un poco a lo que mencionaba el doctor Andrés. Dependerá de si efectivamente existe alguna razón que justifique esa falta de pago sin que sea un incumplimiento imputable, como por ejemplo la fuerza mayor o caso fortuito, que no necesariamente está en todos los casos. Habrá que analizar situación a situación para poder determinar si efectivamente se ha configurado. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que llegamos al final de esta tertulia, dando un gran agradecimiento, pues primero a nuestros 3 expositores que lo hicieron de una manera brillante. Igual agradecemos la alta asistencia del público por este medio. Como podrán ver abajo de la imagen se encuentra el correo de cada uno de los expositores por si alguno de ustedes quiere escribirles de manera personal ante una pregunta. Y lo mismo está el correo del IARCE, que estamos a su entera disposición. En los próximos días estén muy pendientes que estaremos realizando eventos muy similares a este. Así que muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Muchas gracias Feliz a todos, noche. muy amables. Muchas gracias, Aliarse, por la invitación. Bueno.